les va? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular. Hablaremos de las novedades sobre un enemigo que ha ido cambiando y también, tristemente, algunas de nuestras costumbres, algunos de nuestros hábitos que se habían mejorado considerablemente cuando llegó lo peor del COVID-19, aflojaron. Y ahora estamos viendo resultados siniestros. Y por si fuera poco, en unas pocas semanas comienza otra vez el año escolar. Y ahí se va a armar otra polémica gigante. Hoy revisamos todo eso. Por cierto, este fin de semana y a partir de ahora va a ocurrir con una cantidad de cosas, algunos beneficios, algunas cosas que se habían logrado temporalmente durante lo peor de la pandemia comenzaron a expirar. Entre ellas, por ejemplo, la moratoria de desalojos, los juicios hipotecarios. Ya sabemos que aquí en Florida el dinero adicional para los desempleados. También pronto tendrán que volver a pagar los estudiantes sus préstamos federales. Y eso puede tener un impacto muy considerable en gente que está tambaleándose en términos de recursos. Y hoy quiero compartir algunas pinceladas de lo ocurrido en Tokio, en unos Juegos Olímpicos que están arrojando unas cuantas sorpresas, incluyendo algunas de las hermosas y otras de las controversiales. Ya veremos, ya lo hablaremos. ¿Qué les parece? Vamos, acompáñenme, vamos con todo. Aquí está mi amiga La Pizarra, y mi amiga La Pizarra está para compartir algunos números. En un instante vamos a hablar con un especialista en enfermedades infecciosas, pero quiero ponerles en perspectiva algunas cosas. Hace 4 semanas estábamos hablando de 13.000 casos a lo largo de 7 días. Hace 3 semanas, esa semana fue de 28.000 casos. Hace 2 semanas, y estoy redondeando, 43.000 casos. Y la semana que se reportó ayer, 71.000 casos. Este programa se ve en muchas partes. Lo estamos haciendo en el sur de Florida. Les hablo por un instante específicamente de Florida. 1 de cada 5 de los casos en todo el país es aquí en Florida. Y por cierto, algo muy alarmante en términos de los porcentajes que están apareciendo de casos positivos cuando la gente se va a hacer los exámenes. Recuerden, y yo hago unos enredos acá, pero vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decir 5% o menos no genera mayor angustia. Pero cuando hablamos de los índices actuales de positividad, estamos en 17% de lo peor. Ni que hablar de que este fin de semana Florida estableció un nuevo récord con 21.000 nuevos casos. Nunca en todo lo que llevamos de esta pandemia, como ustedes saben, ya vamos para más de 1 año y 3 meses, nunca tantas personas fueron diagnosticadas con COVID como precisamente ocurrió este fin de semana durante 24 horas. Le quiero decir bienvenido al doctor Carlos Torres Viera, es especialista en enfermedades infecciosas, gran amigo y desgraciadamente me imagino viendo con espanto lo que representan estos números y sobre todo el hecho de que los números son fríos. La tragedia es que se está muriendo gente y la tragedia que eso incluye ahora de todas las edades. En una época, y eso me horrorizaba, decían, bueno, si se va a morir una persona de 84 años, ya vivió.
Me quedé helado cuando oí gente decir eso el año pasado. ¿Qué dicen ahora cuando en algunos casos muchos de los que están internados tienen menos de 40 y están muriendo, aunque gracias a Dios el número es pequeño, gente mucho menor que el año pasado? Doctor, bienvenido. Bueno, un placer. Gracias por la invitación, como siempre. Estamos a la orden. Un gusto. Primero, ¿cómo se siente, doctor? Frustrado. Básicamente frustrado. Es lamentable que estemos donde estamos. Sobre todo que es lamentable que estemos donde estamos sabiendo lo que ahora sabemos. Porque tenemos unos números que se aproximan bastante y ya están pasando el pico de julio del año pasado, que fue nuestra gran crisis en el estado de la Florida, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento estamos empezando, no sabíamos mucho. Ahora sabemos bastante y tenemos lo que nosotros creemos que es un método de prevención fundamental. Y frustrante ver, por una parte, que una buena proporción de la población todavía se resiste a esos métodos de prevención. Y segundo, que métodos de prevención de transmisión, la gente sigue considerándolo como un acto político más que un acto científico y de salud pública, y eso obviamente hace muy difícil el control de esta epidemia. Cuando hablamos, por ejemplo, de los números de muertes, ya llegamos a 300 diarias en Estados Unidos, y ese es un proceso que en general recibimos la información, por supuesto, más lentamente que sobre los casos. Nadie se enferma y media hora después se muere. Pasan una cantidad de días, a veces semanas, bueno, hasta meses en la lucha, y entonces comienzan los aumentos considerables del número de muertes. Tal vez este no sea el caso, Dios quiera que efectivamente no ocurra, porque ahora hay una cantidad de elementos que no había, incluyendo mayor conocimiento, mayores herramientas, etcétera, etcétera. Pero a 300 muertos por día, son casi 120.000 muertos en un año. Se transforma en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos en este 2021. Correcto. Y no solo eso, sino que los datos te dicen que el índice de sobrevida de los Estados Unidos descendió justo como consecuencia de los números de esta pandemia. Y es como usted dice, sí, yo espero, primero los datos de muerte en los actuales momentos, siempre las muertes van, como usted dijo, en retraso con respecto a los casos, porque las muertes no tienen que ocurrir en los primeros días de la enfermedad, sino después que el individuo ha pasado unas 10 o 15 días de enfermedad. Entonces, yo creo que vamos a ver un aumento en ese número de muertos a lo largo de lo que nos queda de esta epidemia y sobre todo de esta ola. Que no vaya a ser a lo mejor como fue en el verano pasado, es posible porque ahí sí tenemos entonces el efecto de la vacuna en una serie de pacientes, y entonces la mortalidad que se hace un poco menor, pero como dice usted, ese número de muertes para cualquier otra enfermedad o para cualquier otra situación sería inaceptable y la veríamos como inaceptable. Y nuevamente, más inaceptable es cuando hay maneras de prevenir muchas de esas muertes. Cuando habla de mecanismos de prevención, la palabra es vacuna. Y por supuesto hay una serie de cosas que han ayudado extraordinariamente en términos de la higiene, de mantener distancia, de protegerse con mascarillas, y cada uno de esos puntos increíblemente ha generado distintos tipos de polémica. Parece asombroso, ¿no? Es como pararse allí a mirar televisión y están enfocando desde la Estación Espacial Internacional la Tierra y decir todavía que nuestro planeta es plano, ¿verdad? Es el tipo de cosas que uno dice, caramba, pero si la está viendo que es redonda, ¿cómo puede salir con una cosa de que es plana? Y todavía hay mucha gente que dice o que la vacuna no sirve, o que tiene fines malignos, o que Dios da inmunidad y no hay necesidad de vacunarse, o que etcétera, etcétera, etcétera. Es un porcentaje muy pequeño de los vacunados el que se infecta, y todavía más pequeño el de los que terminan en condiciones graves en un hospital. Correcto. Mira, los números de cada más o menos 100.000 casos que tenemos en no vacunados, ocurre más de 1.600 hospitalizaciones y ocurren por lo menos 400 muertes. Bueno, nosotros tenemos en un día 70.000 casos. Entonces, esos números multiplíquenlos por día
y va a seguir subiendo, o sea, eso incluso va a aumentar. En el caso de los vacunados, por cada 100.000 casos, usted tiene 100 casos de pacientes que se enferman pero no son hospitalizados y un paciente que se muere. O sea, los números no dan lugar a duda. Las datas de países que han tenido buenas campañas de vacunación, como Canadá actualmente, Inglaterra, Israel, otros de los países europeos, te demuestran persistentemente, una data tras otra, de que la vacunación disminuye el riesgo de enfermedad severa y disminuye la mortalidad significativamente. Entonces, sí, es como usted dice, es como estar viendo la Tierra y decir que todavía la Tierra es plana. Entonces, el otro punto es, bueno, mira, la enfermedad se transmite por el aire. ¿Cómo podemos limitarla usando la mascarilla? No, que queramos negar eso, que queramos asumir que eso no va a ocurrir. Mira, el virus no entiende de política, el virus no entiende de religión, el virus no entiende de nada de eso. El virus se transmite y se va a seguir transmitiendo como le da la gana, y eso es como le da la gana a través de vía aérea. ¿Y cómo evitas eso si estás en contacto con otras personas poniéndote la mascarilla? Querer negarlo, bueno, usted lo puede negar, pero es jugar a su suerte. Entonces, con quizás el otro problema que siempre hemos planteado con esto de la enfermedad infecciosa, que no es solo su condición o su responsabilidad. Si usted se quiere morir, bueno, ya allá usted. El problema es que si usted se infecta, usted con seguridad va a infectar a otro y va a matar a alguien. Y lo increíble es que ya no es un problema, vamos a suponer la persona más helada del mundo en términos de emociones, un psicópata, que diga, bueno, a mí qué me importa, yo no conozco a la gente esa con la que me cruzo en la calle. Sí, pero ¿y su madre? ¿Y su papá? ¿Y su hermana? ¿Y su esposo? ¿Y su esposa? O sea, hay una serie de cosas ahí que superan la imaginación en términos de lo que representa esa irresponsabilidad, el jugar con algo que en la práctica uno puede compararlo casi con cometer un delito porque está haciendo cosas que pueden llevar a que alguien sufra o lesiones graves o la muerte. Absolutamente, absolutamente. Esa parte de que uno le sorprende cada vez más en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos en general, que nos estemos convirtiendo en esa individualidad sin concepto de comunidad, sin concepto de familia, sin importar más nadie, es muy irresponsable. Y quizás el problema con esto es que si usted, por ejemplo, maneja borracho y se lleva a alguien y lo mata, usted va preso. Aquí, si usted le infecta a alguien, usted no se entera de que infectó a alguien, mató a alguien, pero le doy la seguridad de que probablemente hay una altísima probabilidad que lo hizo. Simplemente que no lo buscamos. O sea, nosotros no buscamos en el paciente que se muere quién fue el que lo contagió y lo acusamos de la muerte. Si es que no usó la mascarilla, no se puso una inmunización. Claro. Pero es más o menos la misma situación. Claro. Simplemente lo vemos muy mal para el alcohólico que maneja borracho, pero no lo vemos para el que irresponsablemente no toma las medidas necesarias para evitar transmitirle esta enfermedad a otras personas. Redondeo con ese punto que me parece excelente, porque hay gente que habla de la violación de sus derechos. Bueno, al no tomar esas medidas también está violando de los que estamos alrededor, pero aparte, no, yo no vine a este país para que me digan lo que tengo que hacer. Ah, bueno, señor, pásese la roja. Correcto. No frene cuando llegue a la esquina, siga de largo y de repente tiene suerte y no viene un camión y se lo lleva por delante y lo mata a usted y a toda la familia. ¿A que no juega con eso? Bueno, lo otro también es jugar con la salud de los que estamos alrededor. Doctor, un abrazo. Y disculpe, ando con la temperatura alta, no de fiebre, sino de indignación. Un gran abrazo. Yo estoy igual que tú, así que no te preocupes. Y un placer haber estado en tu programa. Muchísimas Saludos. Gracias, muchas gracias. Piensen por un instante en estos números. En 4 semanas lo que ha pasado, promedio semanal de 13.000 a 28.000 a 43.000 a 71.000. ¿A dónde vamos a llegar? Al regresar, la polémica a nivel escolar. Y nuestro gobernador en Florida que dice que quiere ver la sonrisa de sus hijos, que de mascarillas nada.